Bueno, ya en esta parte del programa, estamos casi terminados, yo creo. Sí, bueno, no tanto, pero... Héctor, hoy dice la prensa que irán al Congreso Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, y el director de presupuesto, José Rijo, irán al Congreso a explicar los cambios en el presupuesto de este año, como ya sabemos que ya fue sometido el proyecto, ¿verdad? Antes se llamaba presupuesto complementario, Sí. pero no siempre complementario, sino un cambio en el presupuesto. ¿Tú crees que, bueno, quizá la oposición exija que le expliquen el por qué y para qué, y si se justifica o no se justifica? De todo modo, parece que Magín Díaz vino con la pila puesta y que se está involucrando en el tema de enfrentar la situación económica. Él lo dijo claramente, lo que yo procuro es, lo dijo un programa por ahí, es dinamizar la economía. Y dijo incluso algo muy importante. Él dijo, no podemos hablar de impuestos, de aumentar impuestos, hasta que no se active la economía y la economía. Es correcto, y la economía se activa a través de la inversión en obras. Claro, y por eso el cambio en el presupuesto. Por eso él está reformulando el presupuesto y ahora va con Rijo, el director del presupuesto, al Congreso a explicar a los congresistas lo que ha hecho. El presupuesto complementario es el que siempre se presenta a mediados de año para darle un destino a los excedentes del presupuesto, a las recaudaciones nuevas que se hacen y reorientar cualquier cosa que... Entonces, lo que está haciendo Magín ahora es tomando partidas del presupuesto del 2024 y de lo que va del 2025 que no se usaban en las instituciones. Es decir, que lo tenían ahí en el presupuesto, pero no lo usaron. ¿Entiendes? Hay muchas instituciones que no ejecutan el presupuesto completo por diferentes razones. Muchas veces por negligencia y por burocracia, que le sobra dinero. Y entonces ese dinero no se utiliza en el presupuesto. ¿Qué está haciendo? Una cosa contradictoria porque supone que este país en todas las áreas tiene necesidades ilimitadas. Pero se da el caso en muchísimas instituciones. Yo en educación devuelve dinero todos los años. Porque para tú utilizar a veces un dinero, tú tienes que trabajar eficientemente. Claro. ¿Entiendes? Por ejemplo, si tú tienes 100 millones para hacer 50 aulas, escuelas, y tú por cualquier burocracia que te entretuviste, que el concurso no se hizo, que esta es la cosa, no construyes escuela, el dinero se queda ahí, no se gasta. Entonces lo que está haciendo Magín, cogiendo ese dinero de excedentes para dedicarlo a la inversión de obras. Eso es alrededor del 0.4% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad considerable. Aquí estábamos destinando el 2.2, 2.3. Es decir, que con 0.4 puede aumentar el gasto en inversión. Ese dinero va a ser destinado a obras públicas, al Ministerio de Obras Públicas, a INAPA para asuntos de los acueductos, al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Salud para terminar los hospitales que se están construyendo. La verdad que yo lo veo bien y por eso te decía, fuera de cámara, que los gobiernos tienen que rotar sus funcionarios. Por eso que está haciendo Magín. Porque es que el funcionario que viene nuevo, viene con nuevas energías y nuevos proyectos. Claro. Y con ánimo de trabajar. No, se ha notado en este caso, ¿eh? Sí. Ese empresario que estaba antes que él. Mira, ahí, lo máximo que un funcionario puede durar un cargo son 2 años y a lo sumo 3. Pero si tú lo dejas 5 años en un cargo, él se cansa en ese cargo. Sí. Entonces, el presidente tiene que tomar ese ejemplo. Pero además la democracia es eso, la democracia es cambio. Por eso las elecciones se hacen cada 4 años. Sí. ¿Entiendes? Y refrescar las instituciones. Cuando tú siembras un individuo en un asiento ahí, como tú dices, 4, 5, 6 años, a veces hasta 8 años, oye, eso es fatal. No, para la imagen del mismo gobierno. Ahí hubo ministros en el gobierno anterior del PLD que duraron los 20 años del PLD en cargos. Estaba con Lionel y seguía con Danilo después. Sí, ¿tú no te acuerdas? Euclides duró en la superintendencia de ¿cuánto? 20 años. Es una finca privada de él. Sí, no, y muchos de ellos, el comité político entero. Sí. 20 años, entonces provocan cansancio. Porque el dinero es intocable, además, el comité político. Luis ha venido con el mismo librito. Los ministros de la mayoría tienen los 5 años.
Bueno, ahora no se movió un ministro ahora con estos cambios últimos. No. Están todos iguales. Direcciones generales. Se dice que en esta semana va a haber de qué más cambios ahora más. Sí, dice que va la de participación a los aliados. Sí. Pero yo imagino que serán cambios menores también, porque siempre a los aliados le dan carguitos, tú ves. No le dan cargo. Y mira, y tiene que moverse el gobierno y el PRM en ese sentido, porque ya en la oposición, vi que Lionel ya está captando grupitos y cosas por ahí. Sí, no, porque mira, el asunto de los apagones ha estado mermando mucho la popularidad del gobierno, consigo también el problema del agua. Sí, no, son carreras muchísimas cosas. El 80% de los acueductos de la CAS, aquí en la capital, se mueven con bombas. Con bombas que necesitan energía eléctrica. Necesitan electricidad. Cuando no hay electricidad, no hay agua tampoco. No, y todo se trastoca. Entonces, con el calor, la gente irritada, eso tú ves. Pero colmado, que se le calienta todos los productos ahí, la cosa. Se le dañan. Yo he estado viendo protestas en lugares donde yo nunca había visto. Mira, en Constanza. Vera Constanza. En Constanza hubo protestas ahora. O la gente en la calle protestando por el asunto de los apagones. En Constanza, donde todo el mundo tiene su tierrita y la gente vive contenta. Sí. Yo vi, por ejemplo, en Santiago Rodríguez y en Sabaneta también protestas ahí, que yo nunca la había visto, en Dajabón. ¿Te entiendes? Porque la gente se irrita con eso de los apagones. Porque mira, cuando tú llegas del trabajo a tu casa, mami, que tú prendes tu abaniquito o tu airecito si lo tienes. O te toma un vaso de agua fría. Y tú no puedes hacer eso. Tú prefieres salir para la calle. Ay, no hay protesta, Vamos. No, hay que atender eso. Yo creo que el gobierno debe ahora tomar las provisiones del lugar y acelerar lo que haya que acelerar para que no se repita. Porque mira cómo solamente el tema eléctrico solo lo apagó. Ha provocado, un gobierno que ha tenido éxito en muchos renglones. Mucho éxito ha tenido Luis. Y la oposición capitalizando eso a dos manos. No, y es natural. Es una realidad, no hay que capitalizarlo, es algo que está ocurriendo. Lo están aprovechando. Es un hecho que está ocurriendo. La gente espontáneamente sale. Claro, la oposición coge el discurso, indiscutiblemente. Claro. No, se están sirviendo con la cuchara grande. Se monta las redes sociales y todas las cosas. Se monta sobre eso. Ahora, el asunto de los apagones, cuando ocurren así a tanto tiempo de las elecciones, no surten efectos. Negativos. La gente se olvida, ¿no? Negativo, porque la gente se olvida. No, pero claro. Aquí tú puedes dar 6 meses de apagones y si da un mes de luz, la gente está contenta. No, y aplaude y todo. Se dice, hay un refrán que dice que los pueblos olvidan a los 21 días. Sí. No, lo que es eso y el asunto de la comida. Tú puedes tener el hambre que sea y cuando te jactaste, te olvidaste de todo. No, pero es así, se te olvidó el hambre de ayer. Es así. Porque el ser humano es así por necesidad que actúa. Sí. Héctor, dice la FAO, no obstante todo esto que estamos hablando, que la subalimentación, es decir, no comer lo suficiente o alimentarse lo suficiente, ha bajado a la mitad en este gobierno. Sí. De 7 puntos y pico por ciento a 3.6. Y seguirá bajando. Y me decía un amigo, ¿y tú crees que es verdad? ¿Eso será verdad? Digo, mira, yo no soy vocero del gobierno, ni aspiro a hacerlo. Ni tengo por qué entrar en defensa del gobierno y cosas parecidas. Pero hay que ser justo. Y yo le decía que no dudara de que eso pudiera ser posible, a pesar de toda la inflación que hay. Porque, y le ponía el ejemplo de los policías, un policía ganaba hasta el año 2020 10,000 pesos de salario, 10,000 mensuales. Hace tiempo que está ganando 30, esto. Sí. 3 veces. Por más que hayan subido los precios, son 3 veces los ingresos. Además de otros beneficios que están recibiendo la policía. Sí. Claro, eso no con todos los empleados, pero te pongo un sector porque agrupa, no sé cuántos los policías y los guardias son 70, 80,000 trabajadores. No, a medida que pasa el de tiempo, manera que la FAO dice eso. La gente va comiendo más, la gente come. En este país la gente siempre ha comido. Ahora, hay un factor importante que es ese que tú señalas, aumento salarial. La misma tarjeta esa de solidaridad. La solidaridad. Aquí le aumentaron de 800 que era a 1.600. Exacto, y el gobierno Repito, aquí, no me digan que soy vocero porque ni lo soy, ni tengo por qué serlo. Mira, el gobierno aquí está subsidiando la mitad de la población. Hay más de 5 millones de gente que se benefician de los planes sociales del gobierno. Sí. Y otra cosa que influye, tú sabes que esas remesas que han aumentado que han crecido considerablemente aquí.
¿Y dónde van las remesas? A una familia pobre que está ¿en dónde? En Dajabón, en Loma de Cabrera, en Jimaní. Son más de 10 mil millones de dólares que están entrando aquí por concepto de remesas. Es increíble esto, como esa remesadora. Hay una que está en un centro comercial, no voy a mencionar su nombre porque tampoco va a hacerle publicidad gratuita, que la fila de la gente recibiendo su dinero es permanente y una fila. Aquí hay pueblos que... Oye, aquí hay casi iba a decir cuál es. Aquí hay poblaciones que viven totalmente las remesas. Yo te puedo mencionar algunas. Por ejemplo, San José de las Matas, allá arriba en Santiago, La Loma. Otro te puedo mencionar aquí en el sur. Y tuvo el nivel de vida como con su casita arreglada, moderna y su vehículo. Aquí la familia que está ahí. Vicente Noble vive de las remesas. Y ahí es que hay muchas mujeres en Europa. En Europa. Entonces, las remesas han aumentado. Porque, por ejemplo, la economía de Estados Unidos ha mejorado. Estados Unidos está en unos niveles de desempleo mínimos, de un 3%, que es lo normal. Sí, que es el pleno empleo. Entonces la gente tiene su empleo en Estados Unidos y a pesar del impuesto que ha querido ponerle Trump a la remesa, a pesar de eso, la gente sigue siendo solidario. Es que dejan sus hijos aquí, sus hermanos, su mamá, su papá. Sigue siendo solidario con su gente aquí. Y no solamente le envía para comida, también le envía para hacer su casita y para negocios también, para hacer inversiones aquí, que eso también es parte de la confianza que el dominicano que vive afuera tiene en su país, lo hace enviar dinero para que un hermano aquí le ponga un negocio sobre cualquier cosa. Que eso contribuye. Ese dato de la FAO es correcto y yo creo que la meta debe ser que no haya un solo dominicano que no coma sus 3 comidas, o sus 3 no, porque comer 3 es demasiado. 3 comidas es demasiado. Yo no sé quién fue que inventó eso. Demasiado y incluso no es bueno para la salud. No, yo como una vez, pesado una vez al día. Sí, una vez. Como por la mañana ligero, un jugo, un yogur, una cosa. Efectivamente. Y en la noche un momento lo mismo. Sí, porque la gente cree que comer mucho es saludable. No, al contrario. Mientras tú más comes, más problemas de salud tienes. Héctor, hay que comer para satisfacer las necesidades y comer sobre todo cosas sanas, porque el dominicano está comiendo mucho porquería. Sí, esa comida chatarra que le llaman. No el alimento, sino cómo lo preparan. Claro. Esos sazones están acabando con la gente y ese aceite, el azúcar, todas esas cosas. Por ejemplo, usted va a tomar un jugo de naranja. ¿Para qué usted tiene que echarle 4 cucharadas de azúcar? Tome ese jugo de naranja natural. O el de piña. Ahora, si el limón, échale su azuquita. Esto, finalmente, nos quedan pocos minutos ya. Nos quedan pocos minutos. Y ayer salió la información, bueno, ha estado saliendo, de lo que se está llamando la deshumanización de la salud. Como el deterioro de los servicios. No veo que hablan mucho del trato del médico al paciente, que también, sobre todo a nivel público, en hospitales públicos, ¿no? Porque a nivel privado es otra cosa. Pero yo digo que el principal acto de deshumanización de la medicina o de la salud, servicio de salud, está en el tratamiento, en cómo manejan las ARS a los afiliados. Que aunque se consiguió se logró como un paso de avance, se dio un paso de avance. Sin embargo, señores, hay un estudio que hizo, creo que la CISARIL, la Superintendencia esta de Salud y Riesgos Laborales, que establece que casi el 50%, un 40 y tanto por ciento, de lo que gasta un paciente cuando va en busca de la salud, aún con un seguro de salud, lo hace el paciente, o sea, el famoso gasto de bolsillo. Del costo total, casi un 50% lo paga el ciudadano, el afiliado. Claro, aquí es muy poco seguro. Es más, yo conozco una persona o varias que tienen seguro, incluso a nivel privado, y dicen, no, yo voy ahora, tengo que ir al médico mañana, me voy temprano. Y yo, ¿pero por qué? No, que tengo que hacer una cola, hacer una temprana, ponerme en fila, en un hospital público. ¿Y cómo tú vas? Pues tú tienes un seguro. No, es que el copago, tengo que buscar 2.000 pesos, por lo menos 2.500, para la consulta. Y esto y lo otro, ¿y con qué yo pago todo eso? Y los dueños de ARS... Si aún con un seguro médico no pueden ir. Y los dueños de la ARS, que es el sector financiero, reportando ganancias todos los años desorbitantes.
porque ellos son los que dirigen la salud. Las ARS son las que dirigen la salud, no son los médicos, ni los hospitales, ni la clínica privada, son las ARS, porque las ARS es que le ponen el precio de lo que vale el servicio profesional del médico y le ponen el precio de lo que vale el servicio de la clínica. Sí. Es decir, tú lo coges o lo dejas. La ARS le dice, bueno, el médico, un especialista para consulta, aquí lo que hay 500 pesos. Y resulta que el especialista cobra 1,000. Entonces, cuando tú vas con tu seguro, el especialista dice, tiene que darme 500. Sí. No, en términos reales, un especialista ya cobra 2.500, 3.000 pesos. Sí, no, y hasta 4.000. Hasta 5.000 y 8.000. Sí. Pero la ARS, entonces, le controla también el ingreso a las clínicas. Le dice, una habitación de internamiento en una clínica, nosotros que tenemos son, qué sé yo, 1,000 pesos. Y entonces resulta que con 1,000 pesos la clínica no cubre sus costos. Entonces cobra 2,000. Entonces tú te internas ahí y tú tienes que pagar extra 2,000 por cada día. Pero hasta hace poco, yo creo que ya se resolvió, creo yo. Hasta hace poco, las ARS decidían ellas si un médico podía trabajar o no. O sea, si no estaba en la lista de ellos, tú vas a un médico, ¿verdad?, que no está afiliado a ninguna ARS, sino un médico que está ejerciendo tu carrera. Si te hace una indicación ese médico, para lo que sea, la ARS no te lo cubre. O sea, ellos deciden qué médico puede trabajar o no. Hasta ese grado. De modo que yo creo que, y con eso yo creo que casi terminamos esto. Es un vicio de la ley de seguridad social, 8701, hay que modificarlo urgentemente. Pero urgentemente. Porque le entregó, la salud se la entregaron a través de la ARS al sector financiero. Sí. ¿Y cómo tú le vas a entregar a los bancos la salud de un país? Porque el banco lo que procura es financista, lo que procura es beneficio. No tiene nada. Y me preocupa porque no creo que haya voluntad política de hacer los cambios que necesita esa ley, Héctor. Yo recuerdo una vez, hace unos años, que en la Cámara de Diputados, cuando el PLD tenía control mayoritario, se aprobó una reducción de los beneficios, en este caso de las AFP, de un 30 a un 15%, y se aprobó. Y cuando llegó al Senado, se estancó y ahí murió hasta el día de hoy. El hombre del maletín. Solamente porque intentó bajarle la ganancia, los beneficios de un 30 a un 15% a las AFP. De modo que yo creo que el país debiera asumir ahora como consigna de lucha, exigir una revisión real de la ley de seguridad social, pero en favor del pueblo, como fue concebida. Y como modificar esa ley favorable al pueblo, va a haber que hacer mucha movilización. Vamos a tirarnos a hacer una huelga del 4%, mucho más que la del 4%. Porque tú sabes, la del 4% prosperó porque era contra el gobierno. Y los gobiernos son siempre flexibles y ceden. Pero esta es contra los intereses del sector poderoso financiero. Yo sé que va a ser muy difícil. No va a ser fácil. Hay que saber, las ARS y la AFP son los bancos que están detrás de eso. No, y que se te meten al Congreso. Sí, claro, con el maletín en la mano. De manera que en eso el país debería cerrar fila, no importa el partido, en exigir al Congreso Nacional y al PRM como partido y al presidente Abinader como líder que se produzca ya las reformas que el país necesita. Y yo digo que es el mayor legado que puede dejarle, porque las demás cosas pasan y una cosa que bueno ya mañana se hace infuncional. Pero tú sabes lo que es que una gente, después de trabajar 30, 40 años, se retire a su casa pasados los últimos días y te den 2 centavos para tú terminar tus años. Al contrario, están ahora por extender la edad para la pensión. Sí. De modo que te la den cuando te faltan 2 años para morirte ya. Papá no paga nada. Extender la edad. Hasta en Europa está pasando eso. Sí, aquí para tú tener una pensión tienes que tener 30 años pagando la cuota sin interrupción. Sí. Si tú te interrumpes y estás sin trabajo 5 años, entonces te aumenta a 35 años. Entonces, son 240 cuotas consecutivas que tú tienes que para tener derecho a una pensión. Una ley tan Aquí digna. Todavía no se ha pensionado el primero, porque la ley comenzó funcionaba en el 2002. Y estamos en el 2024. La ley lo que tiene son 22 años, y a los 30 años que se pensiona. Y cuando se pensione, será como con un 22% de lo que ganaba. 3 pesos. Aquí hay muchísimo dinero que tienen todavía la AFP, que no se lo dan a la gente. Tú sabes, de aquella gente, por ejemplo, que trabajó 5 años en el país.
o 6 años, 10 años. Y luego entonces se fue para Estados Unidos. Ese dinero está ahí. Sí, sí, sí. Y no se lo devuelven porque tienen que esperar que tenga 60 años. O que se muera y después se lo niegan a los deudos. No, el tiempo se acabó. Cuando se muere para conseguir ese dinero, eso hay que confesarse con... Bueno, señores, Héctor será hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Así que buen fin de semana. No va a haber lluvia, creo, este fin de semana. La gente podrá salir a refrescarse. Que cualquier día llueve. Sí, el día más claro. El día más claro llueve. Pase buen día.